proceso selectivo de estructuras y fisiología, incuestionablemente se caracteriza en forma constante y definitiva. Así que si el famoso antropoide o simio hubo de pasar por procesos selectivos posteriormente asumió sus características totales y jamás volvió a pasar por ningún cambio, eso es obvio. La cuestión aquella del noepitecoide, con sus famosos 3 hijos, cinocéfalo con cola, el mono sin cola y el hombre arbóreo paleolítico, nunca han tenido en verdad verificaciones precisas, exactas. Son tan solo teorías sin basamento alguno, por cierto espantosamente ridículas. Quienes se afanan tanto por los mamíferos prosimianos, cuáles son el famoso lemúrido, se ve que ni remotamente sospechan lo que es el hombre en sí mismo y su origen. El famoso lemúrido al cual se considera también como uno de nuestros antepasados, tan alabado por algunos científicos por su famosa placenta discoidal. Eso nada tiene que ver con el génesis humano, todo eso en el fondo no son sino fantasías desprovistas de toda realidad. Entran los famosos científicos materialistas en acción para estudiar la evolución mecánica de la especie humana o de cualquiera de las otras especies, en mitad del camino, después de que éstas cristalizaron en forma sensible, pues antes habían pasado por terribles procesos evolutivos e involutivos, dentro del espacio psicológico, en lo hipersensible, en las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Claro que al hablar nosotros así, se sienten los antropólogos materialistas tan nerviosos y molestos como los chinos cuando escuchan algún concierto occidental. Ríen, posiblemente ríen sin saber ellos que el que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. Se buscan semejanzas sí, se hace creer que la forma de la cabeza y de la boca del tiburón da origen a otros mamíferos, y entre ellos el hermano ratón. Ahora el ratón pasó a ser un gran señor, pues es nada menos que nuestro antepasado, el antecesor de los Haeckel y de los Darwin posiblemente, o de los Huxley o de los famosos faraones del viejo Egipto, o de Einstein, qué sé yo. Se considera como un mamífero prosimiano ha pasado al fin en realidad de verdad a ocupar un primer puesto en las salas de conferencias. Hasta donde ha llegado en verdad la ignorancia del ser humano. No niego que el ratón no hubiese existido en la Atlántida, por cierto que tenía el tamaño de cualquier cerdo. Ya sobre eso habla claramente don Mario Rosso de Luna, el insigne escritor español. Si existió en la Atlántida, tampoco le niego vida en la Lemuria. Pero que sea sino el más importante, uno de los más importantes antecesores del hombre, resulta totalmente diferente. En verdad que cuando no se conoce la antropología gnóstica, se cae en los absurdos más espantosos. Entonces se inclinan los secuaces del anticristo ante el ratón, ante el tiburón, a quien también se le considera viejo antecesor, o ante el lemúrido, animalillo muy interesante, etc. Pero cuando uno ya conoce a fondo la antropología gnóstica no cae en semejantes ridículos. Al analizar cuidadosamente los principios de la antropología materialista, descubrimos que sus fantasías se deben precisamente al desconocimiento total del gnosticismo universal. Eso de que porque un rasgo del rostro, etc., se parezca a otro, sirva de base para asentar una posible descendencia, resulta tan empírico en el fondo como aquellos que suponen que el hombre fue hecho de barro, que lo toman en el sentido literal de la frase entre paréntesis, sin darse cuenta de que eso no es más que algo simbólico. Los gérmenes originales de la gran naturaleza, hombres o bestias, se desarrollan siempre en el espacio psicológico y dentro de las dimensiones superiores, antes de cristalizar en forma física, y no hay duda que son similares en sus construcciones, de manera que no podrían jamás servir de basamento, o de fundamento para asentar una teoría o simplemente para lanzar un concepto básico. Se diferencian los gérmenes a medida que cristalizan y lentamente eso es apenas normal. El origen del hombre es algo más profundo. Se desenvolvió de entre el caos, en las dimensiones superiores de la naturaleza, hasta cristalizar en forma sensible en los antiguos tiempos. Incuestionablemente en futuros capítulos iremos avanzando más y más en toda esta cuestión. Quiero decirles con entera sinceridad que el origen de la humanidad quedará al descubierto en estas conferencias, qué causas primarias y secundarias dieron origen a la humana especie. ¿Conocen acaso esto los antropólogos materialistas?
Si los mismos científicos secuaces de aquel saben muy bien que todo el pasado geológico y la filogenia materialista jamás llegarán a ser ciencia exacta, así lo han afirmado, así lo han dicho. Entonces, ¿qué? Estamos en una época de grandes inquietudes, y el misterio del origen del hombre debe ser aclarado. El terreno de las hipótesis es detestable, es como un paredón sin cimientos. Basta darle un ligero empujón para convertirle en menudo sedimento. Lo más grave de la antropología materialista es negar los principios inteligentes de la maquinaria universal. Obviamente, tal actitud deja a la maquinaria sin bases, sin fundamentos. No es posible que la máquina ande o sea construida al azar. Los principios inteligentes de la naturaleza están activos y en todo proceso selectivo se manifiestan ellos sabiamente. Absurdo resulta también embotellarnos en el dogma de la mecánica evolutiva. Si en la naturaleza existen los principios constructivos, incuestionablemente existen también los destructivos. Si hay evolución en las especies vivientes, existe también la involución. Hay evolución, por ejemplo, en el germen que muere para que el tallo nazca, en la planta que crece, que echa hojas y que al fin da frutos. Hay involución en la planta que se marchita y que fenece y que, por último, se convierte en un montón de leños. Hay evolución en la criatura que se gesta dentro del vientre materno, en el niño que juega, en el joven. Hay involución en el anciano que decrece y que al fin muere. Evolucionan los mundos cuando surgen del caos a la vida, después involucionan cuando al fin se convierten en nuevas lunas. Así es que si consideramos la antropología exclusivamente a través de la mecánica evolutiva, estamos hablando en forma parcial, caemos en el error. Mas si estudiamos la antropología también a la luz de la involución, entonces marchamos equilibradamente porque evolución e involución constituyen el eje mecánico de toda la naturaleza. Así que considerar que la evolución es la única base de todo este gran mecanismo natural, resulta absurdo en forma total. Tenemos que considerar la vida y la muerte, los tiempos de desarrollo y los tiempos de caducidad. Solo así marcharemos correctamente dentro de la dialéctica gnóstica en su forma integral. En modo alguno estamos dispuestos nosotros a quedar embotellados en el dogma materialista evolutivo. Tenernos que estudiar también los procesos involutivos de la antropología o marchamos por el camino del error. ¿Cuáles son los tipos originales de esta raza humana? Nosotros tenemos métodos, sistemas científicos, por medio de los cuales podemos ver, oír, tocar y palpar esos tipos originales. Sabemos muy bien que antes de que el animal intelectual apareciera sobre la faz de la Tierra en la Atlántida de Platón, que no es una simple fantasía como pretenden los fanáticos ignorantes de la famosa Pangea materialista, ya existía el hombre. En la Lemuria existió el hombre, lo mismo que en la época hiperbórea y polar. Mas estos son puntos que solamente iremos desarrollando en futuras conferencias para mayor claridad de todos aquellos que escuchen y lean esta conferencia. La Atlántida realmente existió, fue un continente ubicado en el Océano Atlántico. Restos de la Atlántida. Tenemos nosotros el archipiélago de las Antillas, las Islas Canarias y aún la misma España, la cual es un pedazo de la antigua Atlántica. Pero esto no lo conocen los fanáticos de la antropología materialista, ni los geólogos tan atrasados en el fondo, incapaces para proyectarse en el tiempo. ¿Cómo podrían ellos saber algo sobre lo que ocurriera hace tantos millones de años, en la Tierra del Mioceno? ¿Qué saben ellos del Mioceno? ¿Lo han visto, lo han tocado, lo han palpado? Si nosotros hablamos del Mioceno es porque podemos verlo y sabemos que es asequible a aquel que sea capaz de desarrollar las facultades trascendentales del ser, latentes en el cerebro humano. Pero la actitud de negación materialista es incongruente, se dice que no se cree sino en lo que se ve, y ellos creen todas sus hipótesis absurdas. Hipótesis que nadie ha visto, que a nadie les constan. En realidad de verdad, nunca científico alguno vio al primer hombre. Mas hablan ellos con tanta autosuficiencia como si hubieran estado en el Mioceno, como si hubieran visto los antropoides surgiendo allá, de la antigua Lemuria. Los antropólogos materialistas entronizan a sus dioses maravillosos, como lo son los famosos lemúridos y también los mandriles, como prosimianos sublimes de los cuales descendemos. ¿Les consta eso? ¿Lo han visto alguna vez? Nunca. ¿En qué se basan?
en cosas que han visto. ¿Y no son ellos mismos los que dicen que no creen sino en lo que ven? Entonces, ¿por qué están creyendo en lo que nunca han visto? ¿No es acaso esto una contradicción? ¿No resulta en el fondo esto incongruente? Segunda cátedra. México, D.F., agosto de 1977. Esta cuestión del origen del hombre es realmente muy discutible, muy espinosa. Mr. Darwin sentó ciertos principios en su obra que deben ser recordados por los mismísimos antropólogos materialistas. Dice Mr. Darwin que una especie que evoluciona positivamente, en modo alguno podría descender de otra que evoluciona negativamente. También afirma Mr. Darwin que dos especies similares, pero diferentes, pueden referirse a un antecesor común, pero nunca la una vendría de la otra. Así que conforme nosotros vamos avanzando en estas disquisiciones de la antropología científica, obviamente encontramos ciertas contradicciones en el materialismo. ¿Cómo es posible que se ignoren los principios darwinistas? ¿Cómo es posible que aún hoy en día haya quienes piensen que el hombre viene del mono? Incuestionablemente, los hechos están hablando por sí solos. Hasta ahora no se ha encontrado jamás el famoso eslabón perdido. ¿Dónde está? Mucho se ha hablado contra la existencia del padre de Manu, el Dianchoan, pero son en realidad millones las personas en el mundo oriental y hasta en el occidental que aceptan al Dianchoan. Además, es más lógica tal creencia que aquel hombre mono que aquel quisiera que existiese, pero que en realidad de verdad no pasó de ser más que una simple fantasía de su autor. Los tiempos van pasando y no se ha descubierto en ningún lugar de la Tierra al famoso hombre mono. ¿Dónde estará un mono que razone, que piense, que tenga un lenguaje asequible a todo el mundo? ¿Cuál es? Incuestionablemente, esta clase de fantasías literarias no sirve en el fondo absolutamente para nada. Obsérvese, por ejemplo, el tamaño de los cerebros. El cerebro de un gorila, en volumen, no alcanza a ser ni siquiera la tercera parte del cerebro de cualquier salvaje de Australia, que bien sabemos, entre paréntesis, que son las criaturas más primitivas de nuestro globo terráqueo. Faltaría un eslabón que conectara al gorila más adelantado con el salvaje más atrasado de Australia. ¿Dónde está ese eslabón? ¿Qué se hizo? ¿Existe acaso? Indubitablemente en el continente Lemur, durante la era mesozoica, surgieron los primeros simios. ¿Mas cuál sería su origen? La Gnosis afirma en forma enfática que determinados grupos lemúricos humanos se mezclaron con algunas bestias subhumanas para originar las especies de los simios. Aquel en modo alguno se opuso jamás al concepto de que los simios habían tenido su nacimiento en Lemuria, aceptó siempre la realidad de ese continente. Pero reflexionemos un poco. ¿En dónde estaba ubicada la Lemuria? En el Océano Pacífico, eso es obvio. Cubría una extensa zona de ese mar. A través de 10.000 años de terremotos se fue sumergiendo poco a poco entre las embravecidas olas del océano. Mas quedaron restos de Lemuria, en la Oceanía, Australia, la isla de Pascua, etc. La Lemuria tuvo realidad, ocupó su lugar en un tiempo muy antiguo. Esto podrá molestar hoy en día a aquellos antropólogos materialistas partidarios de la Pangea. Se han embotellado tanto estos señores en su dogmatismo sobre la Pangea que ni remotamente aceptarían la posibilidad de la Lemuria. Que los simios hayan nacido durante la era mesozoica, en la época mismísima del Mioceno, tercera parte del Eoceno, no tiene absolutamente nada raro. Pero ahí no terminan nuestras afirmaciones. Otras especies de monos también tuvieron su origen en la Atlántida de Platón, que no pasa de ser más que un simple mito para los señores materialistas fanáticos de la Pangea. Sin embargo, la Atlántida existió aunque ellos la nieguen. Ya ha sido descubierta, aunque ellos se opongan. Cualquiera que haya estudiado el suelo marino, sabe muy bien que entre América y Europa existe aún hoy en día una gran platier. Hace poco, precisamente algunos científicos que descubrieran la Atlántida, se propusieron explorarla desde España. Sin embargo, era la época del régimen de Franco y no les fue posible. La Atlántida no es pues lo que se cree una leyenda fantástica. Tuvo realidad. El mapa del mundo en otro tiempo fue completamente diferente, distinto. Todo va cambiando.
Aún la mismísima Pangea de los materialistas antropólogos tiene que haber sufrido tremendos cambios. Pues bien sabemos nosotros que los continentes son flotantes, ya don Mario